Saludos a todos. Bienvenidos a nuestro tercer video de la serie Aprende CSS en Halloween. Mi nombre es Sofía Bermúdez, developer en diseño de interfaces y miembro de Prisma Team. Si quieres ver los videos anteriores sobre pseudoclases y transformaciones, los puedes encontrar dentro del canal. En este tercer video hablaremos acerca de las animaciones. La propiedad de animation es lo que se asemeja más a lo que es la animación tradicional. Aquí vamos a crear una serie de fotogramas que van a seguir una secuencia de animación. Esta propiedad está conformada con un atajo también. Vamos a tener subpropiedades. En esta tenemos que duration, time function y delay tienen el mismo comportamiento que en transitions, por lo tanto no estaremos hablando de ellas, pero sí tendremos unas nuevas como name, iteration count, direction, fill mode y play state. Empecemos con animation name. Animation name controla los pasos de la secuencia. Este establece puntos de control a través de la regla de keyframes. Esta regla presenta lo que se denomina un identificador. El identificador es lo que se corresponde a utilizar en lo que es la propiedad directa animation name. En este ejemplo observamos que la imagen del zombie se mueve hacia un lado. En el keyframe estamos configurando que el inicio va a ser una transformación desde translateX con una posición de 0% hasta, que es la palabra to, con una transformación en translateX en 120%. Veamos directo en el código. Aquí la tenemos. Nuestro identificador slateIn en la propiedad de animation. Y este es el recorrido de los fotogramas. También, como podemos observar, se puede utilizar el identificador con porcentajes. Hagamos un cambio. Coloquemos que al 50% tenga una transformación diferente. Utilizando Translate YE, hagamos que tenga un salto como podemos observar, el zombie está teniendo un salto porque hemos agregado otro punto de control a lo que es la regla de keyframes. Entonces, este conforma un fotograma, este el segundo y este el tercero. Ahora, ¿solamente podemos conformar una? No, se pueden utilizar diferentes propiedades. Integremos que haya un cambio en la opacidad. Muy bien. Observemos cómo el zombie aparece y se desvanece a la par que se va completando el fotograma, o lo que es el recorrido del keyframe. La siguiente propiedad de la que vamos a hablar es iteration count. Iteration count define el número de veces que se repite la secuencia de animación. También se puede utilizar la palabra infinity para que la animación se repita un número indefinido de veces. Ahora, en nuestro ejemplo, observamos cómo el zombie vuelve luego de que sale, se reinicia la secuencia. Veamos en el código, observamos que tiene definido la palabra infinity. Ahora, si utilizamos un número, veamos cómo funciona. 1, 2 y 3. Es el número de veces que se va a repetir la animación. En nuestra propiedad animation observamos el identificador y las propiedades que ya han sido explicadas anteriormente en transition, como lo son duration,
la función de timing function, ace-in, y delay, que en este caso es 500 milisegundos. La siguiente propiedad es animation duration. Esta establece hacia dónde debe reproducirse la secuencia, hacia adelante, hacia atrás, o si debe alternar entre estos dos puntos. Tendremos normal, alternate, reverse y alternate, reverse. Iniciemos viendo los ejemplos. En normal, tendremos que la animación se va a mover de izquierda a derecha. En reverse, tendremos que la animación se mueve empezando desde el último fotograma, desde la derecha hacia la izquierda. En alternate, observamos que la animación va a ir un poco más fluida, pero alterna, iniciando de izquierda a derecha y luego en retroceso. La palabra alternate entonces define que la animación va a tener una secuencia de adelante hacia atrás. Alternate reverse, parecido al anterior, solamente que va a iniciar en reversa y luego tiene el mismo funcionamiento en el ciclo, moviéndose adelante y hacia atrás. Veamos cómo están definidas en el código. Observamos que en nuestra propiedad de animation, en conjunto con las demás de las que hemos hablado, tenemos nuestras propiedades de duration, normal, alternate, reverse y alternate reverse. Sigamos con la propiedad animation fill mode. Esta va a definir qué propiedades va a tener el elemento animar antes y después que finaliza la secuencia en el keyframe. Podemos tener forward, backwards y both. Forwards va a determinar cuáles serán las propiedades que se aplicarán sobre el elemento luego que termine la animación. Veamos cómo funciona. Tenemos la animación. Muy bien. Aquí, al final de la animación, se observa que se están aplicando las propiedades en las que el elemento se encuentra en un translate de 120% y con una opacidad de un 0.5%. Es decir, está tomando las propiedades del último keyframe. Forward está influenciado por la propiedad duration y la propiedad de iteración, del número de iteraciones. Si cambiamos el número de iteración a un número que sea par, observaremos cómo cambian las propiedades del elemento. Ahora ya no está tomando las propiedades del último keyframe, sino del primero. Veámoslo. 1, 2, 3 y 4. Allí observamos cómo el elemento queda al final utilizando estas propiedades, en las que el translate X se queda en 0 y tiene una opacidad de 1, pero está por detrás del elemento de la tumba. Ahora, si en cambio cambiamos a una dirección de alternate reverse, teniendo un número par, veamos cómo se observa. El elemento ha vuelto a tomar las propiedades del último keyframe. Observamos cómo, si recordamos, alternate reverse va a empezar su recorrido desde atrás. El elemento sale hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante de nuevo. Al ser un número par, queda utilizando las propiedades del último fotograma. La propiedad forward tiene una interacción con las propiedades de direction y el número de iteración. Muy bien, hablemos ahora de backwards. Backward va a determinar cómo el elemento inicia la animación. Está influenciado por el número de retraso que tenga la secuencia. Tenemos un retraso y es en este retraso donde se aplica el transform, en que tiene una escala de 1.5 y una opacidad de 1.0.5. Observémoslos nuevamente. Retraso, se aplican las propiedades y luego sigue la secuencia. Backwards, al igual que el anterior, va a depender de la propiedad asignada en direction. Si queremos que la animación al inicio
presente las propiedades del último keyframe, asignaremos entonces la dirección a partir de alternate reverse. Entonces la animación al inicio tendrá las propiedades del último keyframe, para luego seguir con la secuencia. Por último tendremos a both. Con both indicaremos cuáles propiedades van a estar antes y después. Es decir, utilizaremos forwards y backwards al mismo tiempo. En nuestro ejemplo, observamos que le hemos indicado una propiedad al inicio y una propiedad al final. Veámoslo otra vez. Inicio y al final. Es decir, se le aplicó la propiedad del primer keyframe al inicio y la del último al final. Como si se estuviese utilizando forwards y backwards. Ahora, este también va a tener una interacción tanto en el número de iteración como en la dirección. Veamos el cambio. Muy bien. Como es un número par que está utilizando junto con alternate, observamos como al final de la animación tomó las propiedades del primer keyframe. Esto es un comportamiento de forward. Eso es todo por Animation Field Mode. Por último tenemos Animation Play State, que determina el estado de ejecución de la animación. A esta propiedad se le pueden asignar dos estados, running y paused, es decir, corriendo y pausado. El estado de corriendo es el que se aplica directamente, como es el que estamos observando ahora. Veamos en el código. Tenemos nuestra propiedad de animación principal con sus subpropiedades sin necesidad de asignarle directamente la propiedad Animation Play State. Si intentamos asignarle en el estado de hover paused, observemos cómo funciona. Nuestra animación está corriendo, pero cuando está en hover, se pausa. Eso es todo por Animation Play State. A la propiedad Animation se le puede asignar una segunda animación o keyframe. Veamos. Vamos a asignarle un nuevo identificador, una duración que sea sin, también tenga un retraso de 500 milisegundos y que sea infinity. Muy bien. Vamos a colocar identificador, keyframe. Aquí podemos observar que hemos agregado diferentes puntos de control al keyframe y en cada uno de ellos la propiedad opacity tendrá un cambio. Veamos cómo funciona en la animación. Observamos cómo la animación va pasando teniendo diferentes cambios. Intentemos realizar un cambio utilizando la propiedad translate y. Declaremos otro keyframe llamado jump. A actualizar el identificador y veamos cuál es el resultado. Estamos observando que el elemento se está aplicando esta última propiedad de keyframe jump. Sin embargo, se ha sobrescrito las propiedades de slide in. Esto ocurre ya que slide in o el keyframe slide in está también utilizando la misma propiedad transform. Entonces, al indicar nuevas animaciones, se debe tener cuidado en que las propiedades que vayamos a utilizar no sean sobrescritas por la última animación. Si volvemos al keyframe utilizado en Ghost, ambas propiedades o ambas animaciones se observan y no se sobrescriben. Una pequeña comparativa acerca del uso de Transition y Animation. En nuestro primer botón observamos cómo está aplicándose una transición cuando el botón está en hover y en la segunda observamos cómo estamos aplicando es una animación, es decir, una propiedad animation en el botón. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar el otro? Transition, lo ideal es utilizarlo cuando los cambios son simples y generalmente
te observa un cambio de estado porque el usuario interaccionó con un objetivo específico, ya sea para hacer un clic, un hover, un focus, un act. Mientras que la propiedad de animation deberíamos utilizarla cuando necesitemos realizar cambios más granulares en la animación para llamar la atención del usuario directamente en un componente más que todo estético dentro de la aplicación. Si queremos una animación rápida y simple, utilizamos Transition, mientras que si necesitamos una animación compleja donde tengamos un mayor control de los estados y de las propiedades, utilizaremos la propiedad Animation. Los invito a unirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en redes sociales y a estar atentos para seguir inmersos en el mundo tech con el Prisma Group. Hasta el siguiente video.